Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo esas verdades eternas que Dios tiene aquí para nosotros. Y ojalá que cada uno haya aprendido a escarbarla y a escudriñarla y sacarle esas verdades eternas que Dios tiene aquí para nosotros. Es muy importante que nosotros estemos metidos en la palabra porque estamos en un tiempo que dijo Jesucristo cuando le pidieron señal de la venida y del fin del siglo. Y lo primero que dijo es, mirad que nadie los engañe. En Mateo 24, versículo 4. Esta va a ser la primera plaga, el engaño, y el engaño es lo peor. Y no estemos haciendo solamente lo que nos dicen y hablando lo que oímos. Tenemos que estar seguros porque aquí no hay cómo cometer errores. Es una eternidad la que nos estamos jugando y mucha gente toma decisiones por Jesucristo basado en lo que uno le habla nada más, porque no saben de más. Es lo que han oído por ahí pero ay de mí o de alguno que los guíe mal, porque Jesucristo pagó un precio tremendo por ellos. Y si uno los guía mal, piense bien, por algo dijo Santiago en el capítulo 3, versículo 1. No se hagan muchos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Esto es tremendo, la responsabilidad que tiene alguien que coja este libro y empiece a compartírselo a otro. No es cualquier cosa. Uno no puede salir hablando lo que le han enseñado si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso me ha tocado hacer a mí. Porque es lo único que yo leo, es este libro, es lo que manejo. Entonces tengo que escudriñarle mucho para que el Espíritu Santo tenga algo que recordar. ¿Qué no va a recordar si yo no leo, no estudio la palabra de Dios? Y especialmente la aplicación, que es lo más importante. Pero bien, ojalá que cojan este hábito piadoso de leer cada día la palabra de Dios. Yo les recomiendo desde Mateo capítulo 1 para adelante, lo que se llama el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Terminan y váyanse al Antiguo Testamento, desde Génesis, y la terminan toda. Es muy importante, el tiempo se nos está acabando y nosotros estamos confiando una eternidad en religión, en buenas obras, en tradición y un montón de cosas que no salvan a nadie. Y como les he dicho, si esas cosas salvaran, Cristo no había muerto, pero murió y ya resucitó, ascendió y está por llegar en su segunda venida. Entonces, prestémosle mucha atención a lo que dice la palabra. Esto es lo más seguro, dijo Pedro, que lo que vemos o lo que oímos es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, pero muchas veces ni se lee ni nada y la gente anda a la deriva, haciendo lo que cree que puede ser bueno, como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero una cosa es que sea derecho y otra es que me parece derecho, pero el final es muerte. Unos dicen, no le hago mal a nadie, toda esta cosa. Son caminos que parecen derechos para llegar a Dios, pero para llegar allá solamente hay un camino. Y ese sí es el camino derecho, no es que parece, es el camino derecho. El único, y ese se llama Cristo, según Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, punto, no uno de los caminos. La verdad, no dice la verdad, sino que es la verdad encarnada, y yo soy la vida. Y el que no lo tiene a él está muerto, pero el que lo tiene a Jesucristo tiene la vida, según lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto.
y nadie va a ir al Padre sino por mí, dijo el mismo Cristo, el Señor. Así que son cosas que hay que tomar en serio, muy en serio, porque los días declinan, se nos está acabando el tiempo muy rápido y la venida de Cristo está a la puerta. Son dos cosas verdaderas y seguras, lo único seguro que tenemos, la muerte y la venida de Cristo. Son esas dos, y ambas se están acercando. Así que tomen en serio lo que dice la palabra de Dios y tomen decisiones también. En estos tiempos me ha tocado estar en funerarias que se mueren familiares, hermanos de otras iglesias me han buscado a mí, lleve la palabra y todo, y como les digo, yo no vengo aquí por el cadáver que está ahí, sino por los que están vivos acá, porque son los que tenemos esperanza. Ya Él no tiene nada que hacer. Aquí ya no le sirven las palabras, las flores, nada le sirve, nada le ayuda. Pero nosotros que estamos entre los vivos y el tiempo que nos queda es apenas el necesario para que nosotros nos preparemos para la eternidad. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nuevamente acercándonos con mucha gratitud, Señor, pero cómo no, por una salvación tan grande, por la palabra que nos dejó, por el Espíritu Santo que convence, y la misión nuestra es la más sencilla: hable y no calle, como le dijo usted a Pablo, en el capítulo 18, versículo 9 del libro de los Hechos. Hacemos lo más fácil y no nos está mandando a hacer lo que no podemos, porque usted nos dio este don precioso que es el del habla. Pero para que hablemos de usted, hablamos de todo, pero nos cuesta hablarle a la gente de usted, Señor, como decía un hermano. Yo hablo de todo, pero me cuesta hablar de Jesucristo. Y a muchos, porque no hemos cogido ese hábito piadoso de compartir la palabra y hacerla un hábito, un vicio, que tenemos que compartir la palabra, como leerla también, que sea un hábito piadoso. Así que el tiempo que tenemos es corto y la vida es una sola, así que tenemos que aprovecharla. Y en este tiempo Dios tiene estas manos, tiene esta boca y tiene mis pies para salir a compartir la palabra. Y es una bendición que Dios nos haya tomado en cuenta para que también prediquemos la palabra, para que participemos en esta obra de salvación tremenda. Y que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en cada creyente verdadero sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bueno, hemos venido hablando acerca de los ángeles, el ministerio que ellos tuvieron cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Y si uno busca en el Antiguo y por el Nuevo, el ministerio de los ángeles es impresionante. Son los que han hecho toda la voluntad de Dios, destruir a Sodoma y hacer muchas cosas, pero terribles. Porque son mucho más poderosos que nosotros en poder y todo. Un ángel puede destruir rapidito todo un pueblo o una nación, destruirlo. Es impresionante, y lo que me llama la atención es que Cristo dijo que un día seremos iguales a ellos. Pero lo que más me gustaría de los ángeles, de imitar de un ángel, es la fidelidad a la palabra de Dios, cómo entregan el mensaje preciso. Y Dios no les ha reprochado nada de lo que ellos han hablado aquí. Mejor los respalda el mensaje que ellos traen, porque son fieles y son enviados por Dios. Yo le voy a leer aquí algo que me recuerdo ahorita. Como son ellos enviados por Dios, es lo que dice la palabra aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y si son seres enviados por Dios,
son fieles a la palabra de Dios y hablan exactamente. El que es enviado por Dios, la palabra de Dios habla. Por eso Jesucristo habló siempre la verdad. Juan el Bautista fue otro, en este mismo capítulo de Juan, en el capítulo 1. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Y este fue un hombre que habló la palabra de Dios. El que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Como dice por ahí, este Juan no hizo ninguna señal. Le dicen a Cristo, Juan no hizo ninguna señal. Pero todo lo que dijo era verdad, que eso es lo más importante. Porque eran enviados de Dios. Y hoy uno pudiera saber, quien esté hablando la palabra de Dios tal como está, que sea un hombre o mujer quien esté llevando el mensaje, enviado por Dios, porque el que es enviado por Dios, las palabras de Dios hablan. Y si es enviado por una iglesia o un pastor, va a hablar de acuerdo a la doctrina que predican ahí. Entonces, el ministerio de los ángeles fue extraordinario. Fiel a la palabra de Dios es lo que más rescato y me gusta de los ángeles en este ministerio. Ellos estuvieron siempre pendientes de Jesucristo, poder decir así. Desde el nacimiento, después cuando lo buscaban, estaba en peligro, el ángel estuvo allí ayudando siempre en los momentos de la tentación, vinieron para servirle, pasó la prueba. En los momentos difíciles, cuando estaba allá en Getsemaní, igual Dios envió un ángel para que lo fortaleciera. Ahí estaba con él, pero ese ministerio no terminó con Jesucristo solamente. Pero voy a leer acá, en Lucas, en el capítulo 20, está hablando Jesús con los saduceos que no creen en la resurrección. Y la respuesta que les da el Señor es, en el versículo 33, vamos a leer esto, ellos le dicen, explicando todo lo que hablaron acá, que una mujer tuvo habían 7 hermanos, que todos los 7 la tuvieron para levantar la descendencia, según la ley mosaica, según Moisés había hablado, que si muere uno sin dejar descendencia, el otro hermano le levanta descendencia, y así pasaron 7 y no hubo descendencia, y después murió la mujer. Entonces dicen ellos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En la resurrección ni se casan ni se dan en casamientos, porque serán como los ángeles. Ya no podemos morir cuando resucitemos, porque ya hemos pagado la deuda del pecado que fue la muerte. Y ahora tendremos unos cuerpos espirituales como los ángeles, seremos como los ángeles. Allá no hay matrimonios ni nada, si Dios, los ángeles tampoco se reproducen, si Dios necesita 1 millón de ángeles, los crea y listo, no hay ningún problema. Pero vamos a ser como ellos, y yo digo, si yo un día llego a ser como uno de ellos, por la gracia y la misericordia de Dios, es ser fiel a la palabra, pero eso tengo que hacerlo desde ya, no esperar a ese tiempo, porque ellos tienen un conocimiento tremendo. Entonces, que podamos ser fieles en este tiempo como son los ángeles, no como fueron, porque ellos siguen existiendo y siguen sirviendo todavía. Así que esto es muy importante. Vemos acá también en la resurrección, en el capítulo 28 de Mateo, dice la palabra, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y haced saber a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y ojo, he aquí, os lo he dicho. Entregaron ese mensaje que Dios mandó para las mujeres y para que ellas fueran las primeras misioneras después de la resurrección de Cristo en ir y buscar a los hermanos y decirles: ha resucitado. Pero un ángel descendió del cielo y removió esa piedra. En otro pasaje paralelo dice que era una piedra muy grande y no la podíamos ver cualquiera, pero un ángel llegó y corrió eso y se sentó encima. Son poderosos, pero este es el ministerio. Abrir la tumba, Cristo podía hacer eso, pero dice la palabra que un ángel descendió del cielo. Después el ángel les dice: sabemos que buscan a Jesús, al que fue crucificado. Ellos saben. Y les traemos un mensaje de parte de Dios que será para los discípulos y para toda la gente ahora, después de la resurrección, no solamente para el pueblo, sino para todas las naciones. Pero los ángeles están en el ministerio más importante de Jesucristo, en todo, en la muerte, en la resurrección, nacimiento, su vida, sus pruebas, sus crisis, sufrimiento. Ellos estaban ahí. Y Dios siempre los ha utilizado, son los mensajeros, los que son fieles al mensaje de Dios. Entonces esto es muy importante. Ahora, si vamos al libro de los Hechos un momentico, en el capítulo 1, Jesús les habla las últimas palabras acá en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está hablando que sean testigos, pero que esperen a que el Espíritu Santo llegue sobre ellos y reciban el poder y sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y mientras decía estas cosas, fue alzado arriba, y he aquí una nube lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Pero aquí hay dos ángeles también, explicándoles. Allá no entendían lo de la resurrección. Dice: recuérdense que él les dijo que iba a Galilea y ahí se encontrarán con ustedes. Sabían que las mujeres también lo estaban buscando a él, porque los que estaban guardando el sepulcro, los enemigos y todo, cayeron como muertos. Ellos no andaban buscando nada, sino cumpliendo órdenes, nada más, pero estas mujeres sí. Ni Pedro vino al sepulcro a buscar a Jesús, sino a darse cuenta si verdaderamente había resucitado, y lo que vio fue unos lienzos enrollados por ahí. Pero lo que buscaba estas mujeres era Jesús, y lo encontraron. Y están ángeles también aquí en la ascensión. Y cuando Él venga, igualmente
estarán los ángeles acompañándole a él cuando él venga. Dice aquí en Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vendrá con sus santos ángeles, y son millares de ángeles. Y les encarga esta tarea de juntar a todos los escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Ellos, porque si esa tarea se la encargara a un pastor, ¿qué haríamos? Miremos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 36 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero este trabajito de seleccionar el trigo y la cizaña, ese no se lo va a dejar a cualquiera, los ángeles, porque ellos conocen y son fieles a la palabra de Dios. Lo que pienso es que la cizaña, si la viéramos físicamente, debe ser igual al trigo. Porque cuando dijeron algunos de los trabajadores, arranquemos la cizaña, dijo, no, esperen. No sea que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo, porque son iguales y nosotros nos equivocamos muy feo. Ese trabajito no es para ningún ser humano, eso se lo voy a dejar es a los ángeles, los que hacen exactamente lo que yo les mando y hacen mi voluntad. Y son los que conocen, saben cuál es el trigo y cuál es la cizaña, pero nosotros no. Incrédulos y creyentes todos son iguales, y si nos manda a seleccionar y saquen los creyentes y dejen los incrédulos, ¿cómo nos equivocaríamos nosotros? Entonces, los ángeles son muy importantes en todo este ministerio. En la venida de Cristo estarán también con Él. Esas partes son muy, muy importantes. Así que vendrá con poder y gran gloria y también vendrá con sus santos ángeles, es lo que dice la palabra de Dios aquí. Hay algo que es muy importante. Acá en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? Versículo 14. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces ellos también están prestando un servicio a los creyentes, los que serán o seremos herederos de la salvación. ¿No son espíritus ministradores que sirven y son enviados para el servicio a favor de los que
heredarán la salvación. Entonces, no es solamente un ministerio que tienen con Jesucristo, sino con los creyentes también. Y una de las cosas más importantes es lo que dice el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, piense bien, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, fue verdadera. La dijeron tal como se las entregó el Señor, porque el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla, y ellos eran enviados por Dios, son los mensajeros de Dios. Y fue firme, lo que ellos dijeron se cumplió. Todo se cumplió, lo que ellos hablaron, las profecías que traían, todo lo que fuera. A Zacarías y a Elizabeth les dijo, van a tener un hijo, y dentro de 9 meses lo tuvieron ahí. Fue firme, y todo lo que dijo el ángel de Jesucristo y a José y el mensaje a los pastores y a María y todo, fue firme. Dios respaldó porque estaban hablando palabra de Dios. Y yo no sé en este tiempo si será firme la palabra que nosotros estamos hablando, porque aunque tenemos la misma Biblia, cada uno habla un idioma diferente. En este momento, hace un ratico que yo vine del seguro y yo saqué la Biblia, siempre la tengo y estoy leyendo, se me acercó alguien y se sentó al lado, lo felicito que esté leyendo la palabra. Y empezó a hablar cosas, que los testigos, que para allá y todo esto. ¿Pero de qué habla? Y yo solo escuchando. Afortunadamente, como uno ya está con mascarilla y todo, no sabe si se está riendo o está llorando o qué es lo que le está pasando. Pero tremendo es esto, un mensaje de esos, ¿para qué? Solo contienda, solo, bueno, un relajo, toda esta cosa. Y dije, no. Y hasta la gente que estaba al lado, incómoda, retirándose y de todo, porque no es bueno lo que se habla. Y yo no sé, esa palabra será firme, es la pregunta, porque de aquí parto yo con esta idea de que tenemos que hablar exactamente lo que dice Dios, si es que queremos que sea palabra firme la que nosotros estamos hablando. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, yo aquí le puedo decir cuánto más firme será la palabra del que los envía a ellos. Porque es la misma palabra, la ponen exactamente como Dios les da. Por eso le dijo a las mujeres, ojo, que les he dado el mensaje, les he dicho, porque me mandaron a que les dijera eso. A María, Dios me ha enviado del cielo a traerte un mensaje y me dijo, es a tal y en tal parte, en tal ciudad y a tal persona. Y aquí está, esto fue lo que dijo el Señor. Y le dio todo el mensaje y se fue. Pero esto es una llamada de atención para mí, decir, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos al mensaje que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque imagínense, si lo dicho por los ángeles es firme, Dios respalda ese mensaje. Cuánto más lo que Él dijo, y Cristo habló algunas palabras y la gente no le cree eso. Que no es necesario, que para allá y que para acá. Tengamos cuidado si los mensajeros hablaron la verdad, y fue firme esa palabra, cuánto más firme será la palabra de aquel que los envía. Tremendo es todo esto. Y le voy a seguir leyendo. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, estoy en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, haciendo y agotando todos los recursos. ¿Y dónde pararemos o cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si lo dicho por los ángeles fue firme, cuánto más firme de aquel que los envió y aquel que murió y resucitó por nosotros. Pensemos bien en eso. Y otro detallito que hay por acá, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, porque hay muchos que adoran a los ángeles. No reciben adoración. Adora a Dios. Entonces hay mucha enseñanza con los ángeles. Un ministerio fiel a la palabra de Dios especialmente. Y Dios respalda con poder y con muchas cosas. Y ellos siguen ahora ministrando a los que hemos de heredar la salvación, así que no estamos solos. El ministerio de los ángeles no ha terminado y hay mucho que hablar, pero creo que vamos a dejar hasta aquí. Es suficiente para ver la obra que ellos hicieron y siguen haciendo, porque todavía esto no se ha terminado. Entre más días, más necesidad tendremos de Él, que nos fortalezca, que nos sirvan, que nos ayuden, que haga lo que Dios tiene que hacer. Pero le damos gracias a Dios. Y si un día somos como los ángeles, seremos fieles para que Dios nos utilice. Y si Dios permite que nos volvamos a ver el próximo miércoles, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi I